La versión que tengo, por supuesto, es la versión 2015. Si venimos aquí al menú de la aplicación, venimos y seleccionamos esta opción About Photoshop CC, nos damos cuenta entonces que debajo del nombre de la aplicación existe la versión y aquí tenemos que es la versión 2015. Esta es de hecho una de las ventajas de tener la suscripción a Creative Cloud o a la suscripción a cualquiera de estas aplicaciones. Nosotros no vendemos software, simplemente lo que indicamos aquí pues es que existe una ventaja bastante grande de tener esta suscripción porque las actualizaciones son totalmente inmediatas. ¿Qué es lo que tenemos como novedad entonces en esta versión de Photoshop CC 2015? En realidad hay varias novedades, vamos a estar hablando de cada una de ellas, pero una de las principales es una característica que se llama los artboards o las mesas de trabajo. Estos artboards sirven para agrupar contenido relacionado, es decir, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una tarjeta de presentación de un cliente, pero también vamos a hacer el volante de este cliente, vamos a hacer otros elementos gráficos de ese cliente, pues normalmente vamos a tener que tener una serie de archivos independientes, varios PSDs para cada uno de estos elementos. Sin embargo, con la característica de artboards, entonces nosotros no necesitamos tener estos archivos de manera independiente, sino que los podemos agrupar dentro de un mismo archivo y cada uno de estos elementos va a corresponder a un artboard independiente. Adicionalmente, también es una función que va a ayudar muchísimo cuando estamos creando prototipos web o cuando estamos creando bocetos web. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de un mismo archivo podemos crear entonces el prototipo, por ejemplo, para un dispositivo móvil, el prototipo para una tablet y el prototipo para un computador de escritorio. Entonces podemos hacer nuestro diseño teniendo en cuenta esas tres variaciones de contenido de acuerdo a cada uno de los dispositivos, pero dentro del mismo archivo PSD. Recuerden, miren esta característica como una característica similar a lo que tenemos dentro de Illustrator desde hace varias semanas. Perdón, desde hace varias versiones. Es exactamente lo mismo, no es un concepto de múltiples páginas, es decir, no es una característica que esté orientada para crear revistas o para crear libros, es una característica que nos permite agrupar contenido relacionado dentro de un mismo archivo. Entonces, si venimos al menú File, comando New o archivo nuevo o utilizamos el atajo de teclado comando N, entonces vamos a encontrar la típica ventana para la creación de un nuevo documento. Si venimos a este menú desplegable donde me está preguntando el tipo de documento con el cual yo voy a trabajar, entonces tenemos una serie de opciones y entre esas opciones tenemos el tamaño por defecto de Photoshop, el tamaño de papel USA, papel international y así sucesivamente. De hecho, si nosotros por ejemplo queremos crear por supuesto un documento para un diseño en particular, entonces simplemente seleccionamos la opción de tamaño por defecto, configuramos las características que ya conocemos, el ancho, el alto, la resolución, el modelo de color, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo conocemos desde hace muchísimas versiones. Desde hace algunas versiones para acá, cuando nosotros queremos crear alguna tarea o algún diseño, por ejemplo, que esté orientado para web, entonces nosotros por supuesto podemos seleccionar este tipo de documento para web. ¿Qué es lo que cambia cuando seleccionamos este tipo de documento para web? Bueno, lo principal es que si venimos acá a este menú desplegable, entonces vamos a encontrar unos tamaños que corresponden a tamaños de pantalla. Entonces desde acá, por ejemplo, tenemos la opción para web, tenemos la opción para un computador o un laptop MacBook Pro de 13 pulgadas y así sucesivamente unos tamaños que ya están predefinidos. Entonces es bastante interesante porque si yo quiero crear, por ejemplo, el diseño para un sitio web y posteriormente pasarle ese diseño a la persona encargada de codificar el sitio web, entonces nosotros podemos decir, listo, vamos a trabajar con este tamaño de 1280 por 800 o este de 1024 por 768 y aquí está configurado automáticamente. Por supuesto, esto lo podemos hacer de forma manual, también seleccionando la opción de tamaño por defecto, pero digamos es cómodo el hecho de que ya tengamos estos tamaños aquí ya automáticamente definidos. Esto tampoco es una novedad. Lo indico porque muchas veces estamos trabajando siempre haciendo nuestros procesos particulares, seguramente trabajaremos, por ejemplo, retocando imágenes, tareas de preprensa y nunca seguramente nos damos cuenta de estas características. Un inconveniente o una deficiencia que tenemos cuando seleccionamos este tipo de documento web es que dentro de estos tamaños no encontramos tamaños para dispositivos móviles y es muy común actualmente que nosotros necesitemos hacer diseños o hacer bocetos o prototipos, por supuesto, para dispositivos móviles. Entonces, en ese caso, nosotros podemos seleccionar esta opción que dice Mobile App Design.
Seleccionamos y observen que ahora sí encontramos acá una serie de tamaños predefinidos que corresponden a dispositivos móviles. Entonces quiero hacer un prototipo, por ejemplo, para un iPhone 5. Entonces selecciono, aquí me indica el tamaño de ese dispositivo y podemos empezar a trabajar entonces ese diseño sobre un tamaño que ya conocemos que corresponde a un tamaño para ese dispositivo. Lo que tenemos nuevo en esta versión es lo siguiente. También si venimos a crear un documento nuevo, entonces aquí vamos a encontrar una opción que se llama Artboard, o en español va a aparecerles mesas de trabajo. Recuerden, normalmente lo tenemos en esta opción y la novedad es esta característica de Artboards. Entonces, cuando seleccionamos esta característica de Artboards o de mesas de trabajo, desde aquí tenemos una serie de tamaños también. Y dentro de esos tamaños tenemos entonces el iPhone, iPad Retina, un tamaño de Android y una serie de tamaños. Es imposible tener todos los tipos de tamaños de pantallas de diferentes dispositivos que existen en el mercado, porque hay muchos tamaños y resoluciones diferentes de dispositivos actualmente, que no comparten ni siquiera la proporción de pantalla. Entonces aquí existen dispositivos, básicamente los dispositivos más comunes. Insisto, no traten de buscar todos los tamaños por defecto de pantalla porque no los van a encontrar, simplemente van a estar los más conocidos. Luego más hacia la parte inferior tenemos otros tamaños para web, de hecho muy similares a lo que estábamos viendo anteriormente. Y por acá tenemos tamaños de iPad, por ejemplo, tamaños para iconos y así sucesivamente. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la opción de iPhone 5. Nuevamente, automáticamente me está indicando aquí el tamaño. Hago clic en OK y aquí tenemos entonces nuestro Artboard. Ahora, parece muy similar a lo que estaba mostrando anteriormente y de hecho lo es. La ventana es muy similar. Vamos a mirar cuál es la característica o cómo podemos identificar esto cuando estamos trabajando dentro del panel de capas. Resulta que cuando abrimos el panel de capas aquí nos está indicando entonces que esto que tenemos es un Artboard. Hasta el momento lo único que cambia es que aquí en la parte superior tenemos un texto que dice Artboard, no cambia mucho. Bueno, y que el color es un color gris claro en la parte externa del documento, pero de hecho yo puedo hacer un clic derecho, igual que en cualquier documento de Photoshop, y desde acá entonces podemos seleccionar un color diferente para este fondo si nosotros queremos. Por ejemplo, este gris que es más similar a la interfaz o al Dark Interface, que es la interfaz que tenemos en Photoshop en estas últimas versiones, o lo dejamos en la opción por defecto para este trabajo con Artboards. Cuando hacemos clic sostenido sobre la herramienta de mover, entonces vamos a encontrar también una nueva herramienta que se llama la herramienta de Artboards. Esta herramienta de Artboards sirve para crear nuevos Artboards. Recuerden que lo interesante de esta función es que podemos tener varias mesas de trabajo sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. Si queremos hacer cambios sobre este Artboard que ya he creado, entonces lo que hago es seleccionar el Artboard. ¿Cómo lo selecciono? De la forma más sencilla y más intuitiva dentro del panel de capas. Observen que aquí tenemos nuestro Artboard, de hecho es muy similar a un grupo de capas, que es una característica que ya tenemos pues dentro de Photoshop. Entonces voy a hacer clic sobre el Artboard y al hacer clic sobre ese Artboard, entonces nos vamos a dar cuenta que el Artboard está seleccionado y en la parte superior vamos a tener entonces el tamaño de el Artboard que tengo seleccionado, de manera que desde aquí lo puedo cambiar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que este tamaño que sea el mismo tamaño pero que esté apaisado, entonces hago clic en este botón y simplemente está apaisado ya nuestro Artboard, o lo dejamos de forma vertical o cambiamos el tamaño. Queremos, por ejemplo, un tamaño de iPad Retina, entonces seleccionamos y automáticamente estamos haciendo el cambio. Y así sucesivamente. También cuando tenemos seleccionado nuestro Artboard, entonces podemos venir al panel de propiedades y dentro del panel de propiedades vamos a encontrar propiedades de ese Artboard. Entonces aquí también tenemos nuestros tamaños. Estos tamaños son los tamaños predefinidos para el tipo de dispositivo que nosotros indicamos, pero nosotros podemos cambiar también el tamaño si deseamos. Entonces podemos cambiar el tamaño en estas casillas dentro del panel de propiedades. Recuerden, esto me aparece dentro del panel de propiedades porque yo tengo seleccionado el Artboard dentro de las capas. Tenemos la posición también y el preset que nosotros seleccionamos. Entonces también desde aquí yo puedo cambiar el tamaño si no quiero que sea 1136 píxeles por algún motivo, sino que quiero que sea
1100, entonces cambio ese tamaño y por supuesto aquí ya me va a indicar entonces que esto es un tamaño custom. Yo voy a deshacer ese cambio con comando Z o control Z y nuevamente me queda entonces el iPhone 5. Y estos artboards, sería buena idea cuando estamos trabajando con varios artboards, pues venir acá y indicarle el nombre, ¿no? Entonces desde acá yo le puedo decir que este artboard corresponde al iPhone 5 porque cuando ya tenemos varios artboards nos podemos confundir. Recuerden, las características del artboard dentro del panel de capas son similares a los grupos de capas que podemos tener dentro de Photoshop. Entonces voy a venir al menú File y voy a importar un elemento. Recuerden que desde hace varias versiones tenemos estas dos opciones. Hacer un place, es decir, importar un elemento externo, ya sea de forma embebida o ya sea de forma vinculada. Vamos a importar de forma vinculada. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, este archivo. Vamos a decirle que vamos a hacer un place. Y aquí tenemos entonces nuestro elemento. La imagen que yo acabo de importar. Voy a colocarla por acá en la parte derecha. Miren en el panel de capas como este elemento que acabo de importar, que de hecho no lo he colocado todavía, yo tengo que presionar Enter y al presionar Enter pues ya lo hemos colocado automáticamente sobre el documento. Entonces este documento se crea como una capa totalmente independiente que se llama viejo-le. Es decir, que en realidad este elemento no hace parte todavía del artboard, está como una capa totalmente independiente, pero yo quiero que haga parte del diseño de este artboard. Entonces lo que hago es tomar el elemento y puedo incluirlo dentro del artboard colocándolo encima. Esta función a veces falla. Voy a hacer un zoom out. En este caso miren cómo automáticamente quedó en la parte interna y yo puedo volver a extraerlo. Cuando el documento o este elemento, esta capa es muy grande, entonces a veces falla un poco para tratar de integrarlo dentro del artboard. Si falla, si llega a fallar, entonces la opción más sencilla es tomar el elemento desde la capa y arrastrarlo dentro del artboard. Al arrastrarlo dentro del artboard, entonces ya no va a fallar de ninguna manera en el caso de que ustedes tengan problemas. Y simplemente lo que vamos a hacer es ubicar este elemento dentro del espacio de trabajo, dentro de la mesa de trabajo o dentro del artboard. Y de ahí en adelante entonces podemos continuar con el diseño dependiendo pues lo que nosotros necesitemos. Entonces por ejemplo vamos a colocar en la parte superior un encabezado que sea gris, por ejemplo. Para eso entonces creo una nueva capa, relleno y empiezo. No voy a crear pues aquí el diseño por temas de tiempo, pero simplemente lo que haría sería empezar a crear todo este diseño. Pero todo lo que estoy haciendo, recuerden, lo estoy haciendo sobre este artboard. Voy a abrir un documento, de hecho voy a abrir este mismo documento de forma independiente. Entonces aquí tenemos un documento común y corriente de Photoshop y aquí tenemos un documento basado en artboards. Cuando tenemos un documento común y corriente, que de hecho esto tiene unas capas de ajuste, tiene por ejemplo esta capa que corresponde a este logo, vamos a eliminarla temporalmente para que no se confundan respecto a lo que voy a estar explicando. Listo, entonces tenemos una capa que se llama Layer 0, por supuesto le podemos cambiar de nombre. Entonces cuando tenemos un documento que no está basado en artboards y queremos convertir estos elementos en artboards, simplemente tomamos la capa, hacemos un clic derecho y nosotros podemos decirle entonces que tome la capa y que convierta esa capa en artboards. Y de hecho si seleccionamos varias capas a la vez, a varias capas yo le puedo aplicar el comando y cada una de esas capas entonces automáticamente se van a convertir en un artboard. Él me va a preguntar cuál es el tamaño, yo puedo dejarle el tamaño por defecto o voy a decirle yo quiero que el tamaño sea iPad Retina, hago clic en OK, entonces miren cómo me convierte ese documento en un artboard y sigo trabajando de la misma manera como estaba trabajando anteriormente, es decir, hago el mismo proceso. Bueno, vamos a volver entonces acá al documento donde teníamos nuestro artboard. Hay una característica, hago un pequeño paréntesis aquí, hay una característica del Connect que se llama levantar la mano. Por favor no lo hagan porque me aparece la ventanita y me tapa parte de la interfaz de Photoshop, ¿ok? Bien, ahora voy a crear otro artboard. Este es el artboard de iPhone 5, voy a crear un segundo artboard. Recuerden que para crear nuevos artboards, entonces yo tomo aquí la herramienta de artboard o de mesa de trabajo.
defino el tamaño, el iPad Retina, con este botoncito activo, el botoncito de nuevo Artboard, hago un clic y aquí tengo un segundo Artboard. Entonces, de una vez voy a nombrarlo, no es que esto sea obligatorio, pero pues es una buena idea estar nombrando las capas. Y como simplemente es el mismo diseño pero para otro dispositivo, entonces yo puedo duplicar este elemento, es decir, la imagen que hace parte del Artboard del iPhone 5. Y para duplicarlo pues puedo arrastrar presionando la tecla Alt o la tecla Option y luego cambio el tamaño de este elemento. Él va a generar una especie de máscara. Esa máscara pues limita el tamaño de ese Artboard y sigo creando entonces el resto de características que van a ser parte pues de este diseño. Entonces una nueva capa, siempre por supuesto hay que estar muy pendiente sobre cuál es el Artboard sobre el cual estoy trabajando y nuevamente hago el relleno pues de ese elemento y continúo con nuestro diseño. De ahí en adelante, todo el resto de trabajo que vamos a hacer con los Artboards es bastante intuitivo. Entonces, por ejemplo, si necesitamos duplicar un Artboard, simplemente lo que hacemos es seleccionar ese Artboard y duplicarlo, ya sea dentro del panel de capas o podemos duplicarlo también acá directamente dentro del documento. Entonces, por ejemplo, aquí recuerden que la selección de Artboards es supremamente sencilla dentro del panel de capas y duplico presionando la tecla Alt y hago los cambios seguramente de tamaño porque puede ser, por ejemplo, el mismo diseño para un iPad, pero estoy trabajando con otra pantalla. Si es una aplicación o es un sitio web, de pronto aquí estoy trabajando con una página del sitio web, aquí estoy haciendo el diseño de la otra página web y así sucesivamente. Esto, adicionalmente, entonces está integrado con otras funciones. Como ya tenemos esta función de Artboards, entonces resulta que nosotros bajo el menú File, submenú Export, podemos venir y decirle que guarde todos estos Artboards como un PDF. Entonces, si tenemos una serie de Artboards o de mesas de trabajo que corresponde a pantallas o a páginas de un sitio web, nosotros podemos exportar esto a PDF para posteriormente enviarle al cliente ese PDF para su aprobación. Seleccionamos. El documento no ha sido salvado, entonces vamos a guardar este documento. Vamos a crear una carpeta test. Voy a llamarlo aquí Artboards. Guardo. Y después de esto, entonces ya hacemos el proceso de la exportación. Entonces, File, Export, Artboards a PDF. Si quiero exportar solamente un Artboard, en este caso tengo un solo Artboard, entonces puedo decirle aquí que exporte solo el que tengo activo. En este caso va a exportarme, tengo solo dos, pues va a exportarme los dos. Y puedo tener tantos Artboards como yo necesito. Hago clic, bueno, si necesito testear cuál es la carpeta donde voy a crear ese Artboard, entonces verifico aquí. Miren que dentro de la carpeta test, ahí mismo va a crear artboards.pdf o hago clic en Browse para buscar otra carpeta. Hago clic en el botón Run para que ejecute el proceso y entonces aquí ya creo nuestro archivo PDF, que es este archivo que tenemos acá, y observen entonces que es un archivo PDF con las dos mesas de trabajo o los dos Artboards. Como les digo, entonces esto permite que posteriormente nosotros podamos enviarle esto a un cliente para que él pueda hacer esa aprobación de ese diseño, o se lo podemos enviar también como base a la persona que va a realizar la parte de codificación de HTML, CSS, etc. Bien, también nosotros tenemos como novedad, bueno, esto de hecho ha molestado un poco a algunos usuarios, y es que bajo el menú File nosotros teníamos un comando que correspondía a salvar para web, Save for Web. Y es una función que utilizamos muchísimo para optimizar imágenes que están orientadas a web. En Illustrator también existe, File, Save for Web. En esta versión nosotros no encontramos esa función. Bajo el submenú Export, entonces vamos a encontrar Save for Web, lo que teníamos anteriormente dentro de el menú File, ahora está acá, y tiene un texto entre paréntesis que dice Legacy. Legacy son funciones viejas, o sea, son funciones que tienden a desaparecer. ¿Por qué tiende a desaparecer esta función Save for Web? Porque hay una nueva función a la cual está apostando Adobe que se llama Export As.
Con esta función export as nosotros podemos hacer cosas muy similares a lo que teníamos aquí en Save for Web. También es una función para optimizar. Y también, adicionalmente como novedad, tenemos esta función que se llama Quick Export As. En este caso, la exportación rápida está como PNG, de manera que si yo selecciono esta opción, entonces él me pregunta dónde quiere que guarde esos archivos ya optimizados. En este caso voy a seleccionar también la misma carpeta test, hago clic en el botón de abrir y él realiza el proceso de optimización. Observen que aquí tenemos los dos elementos o los dos artboards. Entonces el PNG del artboard de iPhone 5 y el PNG del artboard iPhone Retina. Miren que es uno de los motivos por los cuales deberíamos de nombrar correctamente los artboards, porque esto facilita muchísimo. Voy a borrar y ahora voy a entrar a las preferencias. Miren que antes de entrar a las preferencias, nosotros tenemos aquí una opción que se llama Export Preference en la categoría Export bajo el menú File, o simplemente entramos a las preferencias de la aplicación y dentro de las preferencias tenemos una categoría que se llama Export. Cualquiera de las dos opciones me va a abrir la misma ventana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta ventana? Seleccionamos cuál es el formato más común con el cual nosotros trabajamos. Por ejemplo, si sabemos que lo más común es que nosotros exportemos a JPG, entonces seleccionamos la opción de JPG y la calidad más común. Si trabajamos con PNG, entonces seleccionamos la opción de PNG y activamos o desactivamos la opción de transparencia de PNG y así sucesivamente. Entonces voy a cambiar, por ejemplo, a JPG. Supongan que yo generalmente estoy exportando imágenes con detalles fotográficos, entonces es para JPG, digamos, el mejor formato con el cual vamos a trabajar. Entonces, cuando vengo a la función de Quick Export, miren que ya no dice PNG, sino que dice JPG. Si ustedes no quieren ir al menú File, a la categoría Export y seleccionar luego el comando, le pueden configurar un atajo de teclado. Recuerden que también eso es muy sencillo. Entonces seleccionamos, me pregunta nuevamente cuál es la carpeta test, y después de finalizar, Photoshop de hecho abre automáticamente la carpeta para que yo pueda verificar el resultado pues de esa exportación. Aquí tenemos entonces iPhone 5 Retina, pero en este caso en formato JPG. Entonces, si tenemos un formato con el cual trabajamos de forma permanente, podemos configurarlo dentro de las opciones de exportación y aquí voy a tener el comando. Y el comando que va a reemplazar a la función Save for Web que teníamos anteriormente se llama Export As. Entonces, menú File o Archivo, categoría Export o Exportar y Exportar como o Export As. Me abre esta ventana. Es una ventana bastante similar a la función Save for Web. La diferencia es que esta ventana tiene soporte para las mesas de trabajo o los artboards. Entonces, si yo tengo mesas de trabajo o artboards que tienen características diferentes, por lo tanto, por algún motivo necesito exportarlas con formato diferente. Por ejemplo, esta primera la voy a exportar como PNG y esta segunda opción la voy a exportar como JPG. En búsqueda de simplificar el proceso de la exportación, entonces hay ciertas características que no tenemos disponibles. Si ustedes ven en JPG, lo único que tenemos es la calidad. Mientras que en la función que nosotros, o en la ventana de Save for Web, nosotros tenemos muchas más características que simplemente seleccionar aquí la calidad. También en el PNG, lo único que tenemos es la opción de activar o desactivar las transparencias. Entonces, si ustedes todavía necesitan controlar todas las características que no están en esta ventana, pero sí están en la ventana anterior, entonces deben usar la función Save for Web Legacy. El problema con esta función es que no tiene actualmente soporte para los diferentes artboards, mientras que esta función sí. Listo. Entonces hacemos clic en la opción de exportación. Recuerden, aquí simplemente lo que hacemos es definir cada artboard y configurar la calidad. Si queremos también configurar o cambiar características de tamaño, etcétera, pues eso también lo podemos cambiar. Hago clic en el botón de exportación, Export, empieza el proceso de exportación y después de hacer el proceso de exportación, pues entonces puedo verificar los archivos que ha creado entonces este elemento. Venimos acá y acá tenemos entonces los dos archivos JPG. Bien. Hay otra función adicional o una ventana adicional que tenemos dentro de Photoshop, bajo el menú Window. Aquí tenemos una ventana que se llama Device Preview. Esta función de Device Preview
permite que nosotros podamos previsualizar los elementos que tenemos dentro de Photoshop, pero en un dispositivo móvil. Entonces, si nosotros tenemos un diseño para un dispositivo, por ejemplo, para un iPhone o para un iPad, pues sería interesante que pudiéramos previsualizarlo. Y para eso entonces sirve esta función Device Preview. Entonces, selecciono la ventana. En este caso, entonces, mire que me está indicando que yo puedo previsualizarle el diseño dentro de un dispositivo iOS. Actualmente no hay soporte para Android, pero probablemente posteriormente lo hagan, como lo han hecho con otras funciones también móviles. Entonces me está diciendo que yo tengo que ejecutar o abrir esta aplicación dentro del dispositivo móvil. Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita desde un iPad, desde un iPhone, desde un iPod Touch. Y el único requerimiento que yo tengo que tener es que debo contar con el Adobe ID, es decir, con el usuario y el password de Adobe, y debo también estar bajo la misma red Wi-Fi, dentro de la misma red, para que yo pueda pues tener acceso desde Photoshop al dispositivo móvil. Entonces voy a abrir aquí una aplicación para compartir mi pantalla del dispositivo móvil. Voy a conectarlo y listo. Aquí tengo la pantalla de mi dispositivo móvil. Y observen que de hecho, ahí en esta pantalla tenemos diferentes aplicaciones móviles de Adobe. Voy a seleccionar entonces Adobe Preview, que es la última que tenemos en la parte inferior. Cuando el dispositivo entonces encuentra la conexión con Photoshop, lo que hace es que automáticamente está mostrando los artboards, o el artboard activo lo está mostrando dentro del dispositivo. En este caso tenemos simplemente una imagen, entonces no tiene como, no se ve la función específica de esta característica. Pero imagínense que tengamos aquí un prototipo de Photoshop, entonces un prototipo de una aplicación web, o un prototipo de una aplicación móvil, o un prototipo de un sitio web. Eso ya sería mucho más interesante. Voy a abrir de hecho aquí un archivo. Este es un archivo que tiene múltiples artboards. Y aquí vemos un ejemplo del uso de estos artboards. Entonces miren cómo aquí tenemos unos diseños con diferentes pantallas o screens de la aplicación móvil. Y entonces lo que hacemos dentro de Photoshop es poder visualizar esto. Además, simplemente haciendo un toque dentro de la pantalla del dispositivo, observen cómo yo tengo acceso a todos los artboards. Entonces quiero visualizar, por ejemplo, no tiene mucho sentido en este caso porque estoy trabajando desde un iPhone, pero yo quiero visualizar aquí, por ejemplo, el diseño para iPad. Entonces selecciono y ahí me está mostrando el diseño, y de hecho dentro del mismo dispositivo yo puedo hacer un zoom, ampliar, alejarme. Si yo hago zoom dentro de Photoshop, eso no tiene ningún efecto en la previsualización que esté haciendo dentro del dispositivo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este diseño para iPhone, que es un diseño que ya encajaría más pues en el dispositivo que estoy usando actualmente. Insisto, es un tema que me permite previsualizar, y es muy interesante cuando estamos haciendo prototipos o cuando estamos haciendo diseños de aplicaciones o de sitios web. Voy a cerrar entonces ya esta aplicación porque no la necesito, y esto entonces corresponde entonces a la función de previsualizar en dispositivos. También tenemos como novedad dentro de esta versión de Photoshop, vamos a crear aquí, o voy a abrir mejor un documento. Listo. Tenemos un panel que se llama el panel de Glyphs. Este es un panel que nosotros pues lo tenemos en otras aplicaciones, no estaba disponible en Photoshop, y tiene algunas ventajas el utilizar estos Glyphs. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a tomar la herramienta de texto y voy a escribir aquí un texto cualquiera. Y vamos a pintarlo, por ejemplo, de color blanco. Listo, ya tenemos nuestro texto. Entonces simplemente, digamos, la ventaja o uno de los usos de tener este panel de Glyphs es el siguiente.
Cuando tenemos el panel de Glyphs, entonces nosotros podemos venir acá y seleccionar, por ejemplo, los símbolos que hacen parte de esta fuente. Por ejemplo, supongan que después de Expert nosotros queremos agregar este símbolo. Entonces simplemente lo que hacemos es doble clic y tenemos acceso a este símbolo en particular. Y cuando estamos trabajando, por ejemplo, con iconos, es supremamente interesante porque hay fuentes que corresponden solamente a iconos. Entonces nosotros podemos descargar la fuente, podemos instalar esa fuente. Y seleccionamos la fuente desde este menú. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá esta fuente. Y como esta fuente corresponde solamente a símbolos, buscamos el símbolo que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, yo quiero utilizar este símbolo. Hago un doble clic y aquí tenemos ya nuestro símbolo disponible. Una de las cosas interesantes de utilizar estos tipos de símbolos basados en web es que son vectoriales, de manera que en cualquier momento yo puedo cambiar el tamaño de este símbolo y no estoy afectando la calidad del mismo. De hecho, esto se usa muchísimo actualmente en diseño web, el utilizar fuentes basadas en símbolos para poder utilizar esos símbolos posteriormente. Adicionalmente, después de que nosotros hacemos esto, vamos a cambiarle el color. Después de que nosotros hemos creado, por ejemplo, este símbolo, entonces podemos guardarlo dentro de un panel que ya existe en versiones anteriores de Photoshop, pero que aquí está potenciado. Es un panel que se llama el panel biblioteca o el panel library. Dentro de este panel, nosotros podemos crear nuestras propias bibliotecas. Por ejemplo, voy a venir aquí y voy a decirle que voy a crear una nueva biblioteca o una nueva librería. Y vamos a colocarle como librería PS 2015, crear. En el momento en que yo creo esta librería, automáticamente la librería queda sincronizada con el servicio de Creative Cloud, es decir, con el servicio de la nube. Y todo lo que yo guarde dentro de esta librería, al ser sincronizado, se puede acceder desde cualquier computador, cuando yo ingrese con mi usuario y con mi password que corresponde al Adobe ID, o se puede acceder desde cualquier aplicación de Adobe. Actualmente, esta biblioteca o estas bibliotecas Creative Cloud se pueden acceder desde Photoshop, desde Illustrator, desde InDesign, desde Premiere, desde After Effects. Y para guardar un elemento, simplemente lo que hago es arrastrarlo y aquí estoy creando ese elemento. Cuando creo un elemento dentro de las librerías, entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí Illustrator y se van a dar cuenta que en Illustrator o en cualquiera de las aplicaciones que les estaba indicando anteriormente, pues ya voy a tener acceso a esa librería. Listo, vamos a crear entonces un documento nuevo dentro de Illustrator. Entonces acá también nosotros vamos a tener la función de libraries. Recuerden, esta función en realidad está desde versiones anteriores. Lo que tenemos ahora es que tenemos disponible una mayor integración con Photoshop y ahora les explico un poco más de esto. Entonces miren cómo aquí tenemos este elemento y lo podemos arrastrar entonces dentro del documento de Illustrator. Y recuerden que como es un elemento vectorial, entonces nosotros fácilmente podemos reutilizarlo. Voy a borrarlo y voy a traer un elemento diferente. Por ejemplo, voy a traer este elemento, este icono. En el momento en que nosotros traemos este elemento, ese elemento también va a estar disponible, o yo puedo visualizarlo, puedo analizarlo desde el panel de las capas. Y desde acá entonces nosotros nos damos cuenta, primero, que este elemento es un elemento vinculado. Esto es importantísimo y es una de las diferencias que tenemos en esta versión. Como es un elemento vinculado, ¿está vinculado a qué? Como este elemento está dentro de las librerías o dentro del Creative Cloud, entonces está vinculado a este elemento vectorial que tenemos aquí. Vamos a volver, por ejemplo, a Photoshop. En Photoshop voy a crear un nuevo documento. Vamos a crear un documento por defecto. Vamos a crearlo de 1200 por 800 píxeles. Listo, este es el elemento que estamos trabajando. Y vamos a traer, dentro de esta librería, vamos a traer, por ejemplo, este icono. Luego venimos a las capas y miren que dentro de las capas vamos a encontrar aquí la capa icono expert y vamos a encontrar una pequeña nube. Esa pequeña nube quiere decir
que existe un enlace o que existe un vínculo, pero ese vínculo existe es respecto a esta librería. De manera que si yo hago cambios dentro de este elemento, dentro de la librería, automáticamente ese cambio se va a replicar en todos los documentos donde esté utilizando ese elemento. Por ejemplo, si yo hago clic sobre este elemento de la librería, miren que aquí me aparece un mensaje. Me dice que no va a ser editable directamente en Photoshop, sino que lo que podemos hacer es arrastrarlo directamente sobre el documento. También eso podríamos hacerlo dentro de Illustrator. Esto depende del formato en el cual esté este elemento. Entonces miren que al hacer doble clic, como es un elemento vectorial, aquí sí lo abre. Y aquí tenemos un número, es como una especie de número serial que me está diciendo cuál es el elemento que yo voy a modificar en este momento. Entonces voy a seleccionar este elemento y vamos a aplicarle otro color. Vamos a aplicarle, por ejemplo, este color verde. Hago un clic para cerrar el documento. Me pregunta si quiero guardar los cambios. Hago clic en OK, quiero guardar los cambios. Ese cambio, miren cómo se está creando o se está visualizando dentro de esta librería. De manera que si voy a Photoshop, miren cómo automáticamente cambia dentro del documento donde arrastré. Y de hecho en Illustrator también, miren que cuando vuelvo acá, también hay un cambio automáticamente. De hecho, dentro de los links de Illustrator también tenemos el iconito de la nube. Y si por algún motivo la actualización no se hace automática, entonces nosotros podemos seleccionar el elemento y en la parte inferior hacer clic sobre el botón de actualizar. Exactamente lo mismo dentro de Photoshop. Dentro de Photoshop nosotros también, dentro de las capas, podemos venir acá y actualizar automáticamente este elemento o actualizarlo pues mediante el icono en caso de que no se haya actualizado automáticamente. A mí me parece una función genial. De hecho, lo que hago es tener aquí iconos y elementos que estoy reutilizando permanentemente, precisamente para que en el momento que yo necesite lo arrastro y ya queda creado, pero está enlazado dentro de esta librería. Entonces, supongan que en cualquier momento necesitamos hacer un cambio en el logo de Expert y queremos que ese cambio se replique en todas las herramientas, en todos los archivos donde lo hayamos utilizado. Simplemente hacemos el cambio dentro de la librería y ese cambio se replica entonces en todos los documentos, es decir, en todas las piezas gráficas donde nosotros hayamos utilizado este elemento. Recuerden, aquí simplemente utilicé Photoshop e Illustrator, pero tiene soporte para otras aplicaciones también de Adobe. De manera que a mí personalmente me parece una característica muy interesante. Estas librerías se pueden visualizar, o los elementos incluso se pueden visualizar también directamente dentro del servicio de Creative Cloud. Si yo hago un clic derecho sobre uno de estos elementos, miren que le puedo decir, por ejemplo, que comparta este elemento, es decir, que yo puedo mandarle este link a otra persona para que revise este archivo, para que apruebe, para que, por ejemplo, haga cambios, o puedo visualizar toda la librería dentro del servicio de Creative Cloud. Por ejemplo, voy al menú desplegable de la biblioteca o del library y le voy a decir que voy a visualizar dentro del servicio de Creative Cloud esa librería. Entonces él automáticamente viene acá, me pregunta mi usuario y mi password si no estoy logueado, y aquí entonces tenemos la librería con todos los elementos que hacen parte de esa librería. De hecho, aquí tenemos las diferentes librerías que yo pueda tener creadas. También tengo acceso a las librerías que generan las aplicaciones móviles. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Comp para crear este tipo de composiciones, Draw, Line, que son para archivos vectoriales, y así sucesivamente. Entonces puedo venir y verificar cada uno de esos elementos. Ahora, cuando selecciono un elemento independiente de la librería y le digo compartir vínculo, entonces también me va a llevar al servicio de Creative Cloud, pero esta vez lo que va a pedirme son los datos de la persona a la cual le quiero compartir este vínculo. Entonces aquí me está diciendo que el vínculo actualmente es un vínculo privado, un vínculo al cual solamente tengo acceso yo, pero le puedo decir entonces que quiero crear un vínculo público, simplemente haciendo clic sobre este botón, y después de ese proceso me genera este link. Este link entonces lo podría, por ejemplo, compartir con todos ustedes, o mediante un email hago clic en el botón de enviar vínculo,
la persona recibe ese vínculo y tiene acceso a este archivo. Desde acá le puedo indicar entonces si solamente puedo visualizarlo o también puedo hacer la descarga, es decir, la persona que recibe el archivo. Si quiero que simplemente lo visualice, entonces deshabilito esta función y ya no permitiría descargar el archivo. Voy a eliminar nuevamente el vínculo porque no necesito pues compartirlo, y ese proceso también lo puedo hacer directamente desde aquí. También le puedo decir entonces que voy a enviar un vínculo. Puedo hacerlo de cualquiera de las dos opciones. Estas librerías también están integradas con un servicio muy reciente de Photoshop que se llama Adobe Stock, que es una librería de imágenes, de vectores, de recursos en general. De hecho, es lo que corresponde a un servicio que todavía está bajo el nombre de Fotolia. Entonces, bajo el menú File, aquí tengo una opción que se llama Search Adobe Stock. Cuando hago clic en ese comando, entonces automáticamente me va a llevar a la página, a una página que se llama stock.adobe.com. Actualmente se está utilizando bajo ese subdominio, y esto me permite hacer búsquedas de esos recursos, búsquedas de imágenes, búsquedas de vectores, etc. No es un servicio gratuito, pero es un servicio que es muy interesante para muchos creativos porque tienen acceso a muchísimas imágenes realmente a un costo relativamente bajo, y pues dentro de un mismo lugar puedo hacer búsquedas de esas imágenes. En este momento el servicio todavía no está disponible para Latinoamérica, entonces por ese motivo es que aquí dice Coming Soon, o el servicio pues va a estar disponible próximamente. Sin embargo, he descubierto que si usted después de esta URL escribe Search, en realidad puede empezar a utilizarlo. Entonces cuando hago clic en el Search me está diciendo que no encuentra nada, pero aquí en esta casilla yo puedo hacer las búsquedas. Por ejemplo, vamos a buscar Landscape y observen que aquí están entonces todos los resultados de Landscape. Por ejemplo, me gusta para el diseño que estoy haciendo, me gusta este. Entonces aquí tengo varias opciones para cada una de estas imágenes. Entonces puedo comprar la licencia de una vez. Esto requiere pues que yo tenga la tarjeta de crédito disponible pues para hacer la compra, por supuesto. No conozco los precios, los he visto pero no recuerdo cuáles son los precios, pero básicamente se pueden comprar paquetes de imágenes mensuales o se pueden comprar imágenes independientes. Aquí puedo ver resultados de imágenes similares, y desde acá yo puedo guardar una previsualización. ¿Qué es una previsualización? Que si estamos haciendo un diseño para la aprobación del cliente, pues no vamos a comprar todavía la imagen, sino que bajamos una imagen en baja calidad. Entonces, simplemente hacer un rollover e indicarle que vamos a guardar, y miren que aquí me está diciendo que quedó guardada dentro de la librería o la biblioteca que se llama Expert, pero yo puedo decirle, en realidad yo quiero guardarla dentro de la librería que se llama PS 2015, bueno, la librería yo la indico. Recuerden, aquí, tengan muy presente, estamos trabajando con una versión en baja calidad, porque es una versión de previsualización por la cual no he pagado. Aquí de hecho ya está, miren el archivo. Vamos a abrir la librería PS 2015 y aquí también tenemos nuestro archivo. Entonces simplemente lo que hacemos es arrastrarlo y hacer el uso en cualquier aplicación, en Premiere, en After, en InDesign, en cualquier aplicación hacemos uso de esta imagen. La imagen tiene una marca de agua, pero para efectos de previsualización y para efectos de aprobación es perfecto, no tiene absolutamente ningún inconveniente. Y finalmente, cuando ya hemos hecho el proceso de aprobación de esta imagen, entonces nosotros hacemos un proceso que se llama comprar, autorizar la imagen o comprar esa imagen. Esa autorización de esa imagen la podemos hacer directamente desde Photoshop o lo podemos hacer directamente dentro del stock de Adobe. En el momento en que hacemos la compra de la licencia, entonces automáticamente se actualiza la versión que tenemos dentro de la biblioteca o dentro del library por la versión en alta calidad. Miren que acá me está diciendo que cuando yo coloco el puntero sobre la imagen, un texto en la parte inferior me está diciendo que la imagen no está licenciada. Entonces simplemente lo que hacemos es un clic derecho y decirle que voy a licenciar la imagen. Licenciar la imagen es que automáticamente la imagen queda o el costo de la imagen queda cargada a su tarjeta de crédito y desaparece automáticamente la marca de agua y
la imagen que ahora queda dentro de la biblioteca es una imagen de alta resolución con la cual usted puede trabajar perfectamente. Bien, voy a volver a este archivo y voy a mostrarles otra característica que también tenemos dentro de esta versión. Resulta que nosotros desde hace muchas versiones tenemos esta característica que se llama estilos de capa. A veces lo llamamos efectos de capa, o aquí hay un iconito de FX, entonces por ese motivo a veces uno lo llama así, efectos de capa. Pero en realidad son estilos de capa. ¿Cuál es la característica que tenemos actualmente? Que nosotros podemos agregar varios efectos a la vez. Ya les voy a mostrar de qué se trata. Voy a seleccionar este efecto o este estilo que se llama Gradient Overlay. Esta es una superposición de capa, entonces desde aquí voy a seleccionar, por ejemplo, este gradient y vamos a cambiar los colores. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que quiero que este color sea de rojo. Listo, de rojo a blanco. Y adicionalmente quiero un contorno. Entonces voy a seleccionar la opción de contorno. Y aquí tenemos nuestro contorno. Yo voy a activar este segundo contorno también y miren, entonces aquí me está apareciendo esto por defecto porque en realidad este es un ejercicio que yo ya había hecho anteriormente, pero ya les voy a mostrar cómo funciona. Entonces miren cómo tenemos varios efectos o varias instancias de ese efecto y esto me permite generar características como lo que les estoy mostrando acá. Aquí por ejemplo tengo entonces un overlay de gradient, yo puedo crear otro overlay si deseo y entonces empezar a jugar con este segundo overlay. Le puedo decir por ejemplo que quiero que esto sea blanco, totalmente blanco, que esto también sea blanco y que esto también sea blanco. ¿Sí? Pero la diferencia es que aquí voy a tener opacidad 0%, opacidad 0%, opacidad al 100% y de esa manera entonces puedo empezar a crear una serie de efectos que normalmente no podría yo crear, o bueno, tendría que duplicar pues la imagen para crear ese. Por ejemplo, aquí estoy tratando de replicar un efecto de brillo muy sencillo y lo estoy haciendo con un segundo gradient overlay. ¿Cuáles son los efectos que yo puedo duplicar o los efectos a los cuales le puedo generar copias o puedo utilizar de forma repetitiva? Todos los que tengan este más. Cuando ustedes ven este más, quiere decir que yo puedo agregar varios strokes, puedo agregar varias sombras internas o inner shadows, puedo agregar varios color overlays, puedo agregar varios gradient overlays y así sucesivamente. Todos los que tienen el más quiere decir que puedo agregar tantas copias como yo necesite. En realidad el límite es 10. Puedo agregar 10 instancias de cada uno de esos elementos y entonces puedo tener estos efectos. Esto evita entonces que yo pueda o que tenga que crear varias capas para aplicar ese efecto, que era lo que tenía que hacer en versiones anteriores. Lo podía hacer, pero entonces yo lo que necesitaba era duplicar capas y a las capas superiores agregarle el siguiente contorno y así sucesivamente. Aquí tenemos una sola capa y esa capa, con solo esta capa he creado el efecto, pero utilizando varias instancias del mismo estilo de capa. Esos estilos de capa de hecho se puede cambiar el orden. Si yo vengo aquí a los estilos de capa o a los efectos y selecciono por ejemplo este contorno, haciendo clic sobre este botoncito yo puedo cambiarle el orden, o sea, desplazarlo hacia la parte superior. El efecto aquí no va a ser el mismo, de hecho se va a perder el efecto, pero para que miren cómo funciona, miren que lo pase hacia la parte superior, entonces está encima del contorno blanco y lo está cubriendo totalmente. Y lo puedo volver a desplazar hacia la parte inferior. O eso también lo puedo hacer dentro del panel de las capas. Desde aquí yo puedo tomar los contornos y cambiar el orden o el orden de cada uno de los efectos pues, que yo tenía anteriormente, también simplemente lo cambio. Esos cambios de orden solamente se pueden hacer entre los mismos tipos de efecto. Me explico, yo no puedo tomar el drop shadow y pasarlo encima del stroke. El cambio de orden solamente es dentro del mismo grupo de efectos. Entonces, como pueden ver, es una característica que está disponible y pues que ya se puede utilizar sin ningún tipo de inconveniente. También tenemos otra función que me parece bastante interesante. A ver, les voy a mostrar por aquí esta imagen. Voy a hacer un zoom con esta imagen. Y bajo el menú filtro, nosotros tenemos bajo la categoría de blur
una función que ya está disponible desde hace bastantes versiones, que se llama Blur Gallery. Desde acá nosotros tenemos diferentes efectos de blur. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta función de iris, y esto me genera entonces este óvalo, mediante el cual yo puedo controlar entonces el área de desenfoque. Entonces, por ejemplo, voy a dejarlo más o menos de esta manera, de este tamaño. Este es el área de desenfoque que yo voy a utilizar. Yo puedo indicar desde este icono la cantidad de desenfoque que necesito. Recuerden, esto no es nuevo lo que estoy mostrando. Voy a desenfocar mucho, y desde estos iconos yo puedo controlar la transición. Si quiero que sea una transición marcada, cortante entre lo que está desenfocado y lo que no está desenfocado, o si quiero una transición suave. También puedo modificar la forma de este elemento. Puedo modificar el tamaño. Bueno, puedo hacer todas las modificaciones necesarias. Vamos a cambiar un poco el tamaño, disminuir un poco el efecto. Vamos a dejarlo, pues, o sea, lo ideal es que se vea un poco, que se vea natural, ¿no? Que no se vaya a ver, pues, artificial. Listo. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando hacemos estos efectos de desenfoque es que, de hecho, el desenfoque se puede ver un poco irreal. ¿Por qué se puede ver irreal o poco natural? Se puede ver poco natural porque queda demasiado suave. Entonces, al quedar demasiado suave, uno ya como que se imagina que ahí se aplicó pues un filtro. Entonces tenemos dentro de estos filtros una pestaña que se llama Noise o ruido. Y esta pestaña permite agregar un efecto de ruido que en muchísimos casos hace que el efecto de desenfoque se vea más realista. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos una opción gaussiana, tenemos una opción uniforme y tenemos una opción de grano. Para el objetivo que queremos, y es que se vea un poco más natural este efecto, entonces generalmente funciona mejor esta opción de grano. Y aquí lo que hacemos es definir entonces la cantidad de grano. Miren cómo en el área donde no hay desenfoque, y espero que esto lo alcancen a mirar dentro del Connect, en el área donde no hay desenfoque hay un grano natural de la imagen. En el área que se desenfocó, el grano se perdió. Entonces aquí lo que hago es generar un poco de grano. La cantidad, por supuesto, yo la defino para que se vea natural también. El tamaño de ese grano, por supuesto, también lo defino para que todo esto es buscando que se vea natural. Esta función roughness básicamente se corresponde al contraste que existe entre esos elementos de ruido y si quiero que esté colorizado ese ruido. En este caso no necesito que esté colorizado. Si quiero, por ejemplo, que las áreas de altas luces no tengan ese efecto de grano, entonces desde acá yo puedo configurarlo. Miren que le coloco 0 y aquí en las altas luces, en los brillos, el grano desaparece. Si quiero que no desaparezca, entonces lo dejo también en el 100% o en el valor que yo indique. Y después de configurar entonces esas opciones de grano, simplemente salimos de esta ventana haciendo clic en OK. Tenemos entonces el efecto ya de desenfoque. Así tenía antes la imagen, así se veía antes sin el efecto, y con comando Z voy a devolverme y así la tenemos actualmente. Como son detalles tan suaves, probablemente no se note mucho el efecto dentro de la pantalla que ustedes están viendo. Si aumento tal vez sí un poco, pero básicamente entonces lo que tenemos ahora es que podemos agregar ruido a las áreas de desenfoque para aumentar el realismo de este efecto, para que no se afecte pues ese realismo. También tenemos esta característica. Voy a convertir esta capa, miren que aquí tenemos un background, y lo voy a convertir a objeto inteligente. Y después de convertirlo a objeto inteligente, una de las características o ventajas de tener una capa como objeto inteligente es que muchos de los efectos o tareas que se le aplican a esta capa inteligente o a este objeto inteligente se aplican como un filtro inteligente, es decir, que no afectan los píxeles. Bajo el menú Image, aquí tenemos Adjustments o ajustes de la imagen y tenemos una serie de ajustes. En versiones anteriores de Photoshop solamente teníamos unas pocas características de ajustes que se le pueden aplicar a los objetos inteligentes. Actualmente se le pueden aplicar prácticamente todos los ajustes. Entonces, por ejemplo, yo voy a ajustar un poco el tono y la saturación. Entonces defino los valores de tono y saturación que yo quiero aplicar. Estoy haciendo un cambio aleatorio, no estoy buscando pues nada específico. Y miren entonces cómo
ese efecto se está aplicando como un objeto, como un filtro inteligente, perdón. Recuerden, en esta versión podemos aplicar muchos más ajustes como filtros inteligentes a los objetos inteligentes que tengamos dentro de Photoshop. Todo esto lo que permite es que podamos editar las imágenes sin dañar los píxeles. Otra función que también me parece genial es la siguiente. Vamos a abrir una imagen, esta imagen. Esto es un archivo DNG. Voy a abrirlo dentro de Photoshop. Como es un archivo en Camera Raw, automáticamente se va a abrir, entonces, como es un archivo RAW, perdón, se va a abrir entonces en el filtro de Camera Raw dentro de Photoshop. Miren esta imagen, es una imagen que se ha tomado con neblina, entonces, por supuesto, pierde contraste, pierde color por la neblina. Voy a hacer clic entonces en este icono de efectos y dentro del icono de efectos o dentro de la categoría de efectos del filtro de Camera Raw vamos a encontrar ahora una nueva versión que se llama Dehaze. Esta versión Dehaze permite remover estos efectos de neblina o de niebla y miren lo que hace. Arrastro hacia la parte derecha y remueve de una forma bastante interesante ese efecto de neblina y ya me permite trabajar, es decir, si el efecto de neblina es muy alto, pues hay ciertas áreas donde no se va a remover totalmente, pero puedo seguir trabajando con la imagen, puedo seguir procesando esa imagen, la puedo seguir procesando de forma manual dentro de Photoshop y ya no tengo que arrancar desde cero, ya no tengo que hacer ese proceso desde cero. Funciona bastante bien con casi todas las imágenes que he visto hasta ahora. Miren que aquí tenemos también un efecto similar. Venimos acá, arrastramos el Dehaze hacia la parte derecha y miren entonces cómo se va recuperando toda la información que se había perdido anteriormente. Tenemos esta función ya existía desde hace varias versiones, la opción de Content Aware, y es una función, perdón, que permite tomar elementos y moverlos de forma bastante sencilla, siempre que el fondo tenga características como el que tenemos en este caso, que es una especie de patrón. Entonces voy a seleccionar esta imagen, no necesito seleccionarla de forma precisa. Listo, y después de seleccionar la imagen, quiero mover esa imagen hacia la parte inferior. Entonces, teniendo seleccionada esta herramienta, que se llama Content Aware Move Tool, yo puedo duplicar o mover esta imagen. Entonces, aquí en el menú desplegable voy a seleccionar la opción de mover. Esta primera tarea va a ser simplemente mover, es decir, quiero cambiarle de posición a este elemento. Por ejemplo, si quisiera arrastrarlo hacia la parte superior, o si quisiera arrastrarlo hacia la parte inferior. Bueno, a donde querramos arrastrarlo, voy a colocarlo por aquí en la parte inferior. Vamos a dejarlo por aquí. Simplemente presiono Enter. Él hace todo el proceso y mueve el elemento. Entonces, trabaja sobre el fondo, hace ciertas áreas, las duplica. En algunos casos el proceso es muy bueno, en otros casos puede no ser tan bueno, pero eso simplemente se puede configurar mediante las características que ustedes ven en la parte superior. De hecho, cada vez que nosotros repetimos el efecto se aplica de forma diferente. Entonces a veces uno ensaya 2 o 3 veces y escoge de entre esas 3 o 4 veces cuál dio el mejor resultado. Bien, ya tenemos entonces, ya movimos la imagen un poco más hacia la parte inferior, ahora quiero duplicarla. Como quiero duplicarla, entonces voy a seleccionar la opción de Extend y tomo esta imagen y la arrastro hacia la parte superior. Y aquí lo que haría simplemente es presionar Enter y entonces he generado un duplicado de la imagen en la parte superior. Esto ya existía en versiones anteriores, entonces voy a deshacer con comando Z o control Z. ¿Cuál es la novedad que tenemos en esta versión? La novedad que tenemos en esta versión es que cuando estamos utilizando esta herramienta, nosotros podemos hacer cambios como cambios de escala. Por ejemplo, podemos rotar también esta imagen. Y todo esto de forma automática. O sea, todo lo va a hacer Photoshop. Entonces, aquí ya tenemos el resultado. Vamos a hacer vamos a jugar un poquito con la imagen, vamos a duplicarla. Vamos a crear otra capa y en esta capa vamos a crear, por ejemplo, este óvalo.
y vamos a aplicarle un contorno. Vamos a aplicarle un contorno blanco de 5 píxeles al centro, ok. Y aquí tenemos entonces nuestro contorno. Vamos a seleccionar esta parte superior y vamos a tomar esta capa y la vamos a enmascarar. Y después de enmascararla vamos a aplicarle Hue Saturation. Vamos a quitarle la saturación y vamos a enmascarar solamente. Entonces miren cómo podemos jugar. Bueno, aquí simplemente estaba jugando un poco con la imagen, pero lo que quiero mostrarles es entonces cómo con esta herramienta que me permite duplicar y mover elementos fácilmente. Recuerden, esto depende muchísimo del fondo. Hay ciertos fondos donde no se facilita tanto el trabajo, pero simplemente lo que hacemos es que después de mover la figura o de duplicarla, tenemos la opción también de escalarla y de rotarla, que esto era algo que no teníamos pues en versiones anteriores. Y finalmente tenemos una característica también dentro de Photoshop o dentro de esta versión de Photoshop que se llama el Design Space. Es una característica muy orientada a personas que hacen un uso muy específico de Photoshop, especialmente diseño de interfaces. Entonces, si venimos a las preferencias, dentro de las preferencias hay una categoría que se llama Technology Previews. Si entro a esta categoría, hay una función que se llama Enable Design Space. Voy a marcar esta función, hago clic en el botón de OK y básicamente lo que hace es que Photoshop me muestra una versión minimalista de la interfaz de la aplicación. Entonces desde acá tenemos algunas herramientas, no todos los menús están disponibles. Puedo trabajar con las capas, seleccionar las capas, moverlas, escalarlas. Es decir, básicamente muchas de las, no todas, pero sí muchas de las tareas que tenemos disponibles dentro de la interfaz estándar de Photoshop. Tenemos herramientas de creación, pero limitadas también. La herramienta rectángulo, óvalo, la herramienta pluma para dibujar. Si tenemos efectos y seleccionamos entonces el efecto, también podemos hacer ajustes sobre ese efecto, o podemos hacer ajustes, por ejemplo, aquí sobre las capas, en este caso la opacidad, el modo de fusión de esa capa, etcétera, etcétera. Si queremos salir de este modo de trabajo, que de hecho es bastante interesante, yo lo he visto funcionando en tablets, y es bastante interesante y bastante cómodo trabajar en tablets. Pero si queremos ya salir de esta interfaz, entonces en la parte inferior vamos a encontrar este iconito, hacemos un clic y ya salimos de esa interfaz. Y cada vez que querramos por algún motivo entrar a esa interfaz de Design Space, entonces hacemos clic en este botón que va a estar activo en la parte inferior de la caja de herramientas siempre que esté activa la función dentro del panel de preferencias, ¿no? Entonces hago clic y entro a esa versión minimalista o Design Space de Photoshop o vuelvo y salgo. Yo no lo utilizo, entonces básicamente lo que hago es deshabilitarla dentro de las preferencias y pues ya no va a estar disponible en ningún momento, pero he visto algunos diseñadores que les ha gustado mucho esta interfaz y especialmente, como les digo, para hacer diseño de interfaces es bastante cómoda porque elimina muchas herramientas que pueden ser redundantes para este tipo de diseñadores. Para los que utilizamos muchas más herramientas de Photoshop, pues sencillamente no es la interfaz con la cual seguramente nosotros vamos a trabajar. Bien, estas son entonces características que nosotros tenemos dentro de Photoshop, características nuevas, como pueden ver hay bastantes características interesantes en esta actualización de Photoshop. Personalmente a mí me gustó mucho todo lo que actualizaron. Algunas son características que seguramente vamos a usar más que otras, pero todas están interesantes.